México DF. Teléfonos 314-1105 y 314-9708 por la calidad de la salud. Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde con un minuto. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está el licenciado Rodríguez Prats con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. Pues buenas tardes, mi querido Hugo. Bueno, pues hoy se está ya por iniciar en la tarde las primeras conversaciones, aunque hubo el antecedente ayer de la reunión de Joe Biden y el presidente López Obrador, y hoy ya se reunirán los tres presidentes, los tres gobernantes de Norteamérica, que está llamada a ser una zona con un inmenso desarrollo. Aquí está mi inquietud fundamental: que el presidente pueda percibir esta enorme oportunidad y no la rechace. La prensa habla, Hugo, del gran poder que ha acumulado Andrés Manuel. Yo sostengo que el presidente López Obrador, y lo digo con dolor, es un presidente débil. Posiblemente sea el presidente más débil en la historia de México. Y sustento mi dicho, débil porque todo le sale mal. Débil porque ha fracasado en muchas de sus promesas. Pero débil por algo muy importante: no tiene una idea clara de qué hacer desde el gobierno. Es un gobierno desarticulado, en donde ves contradicciones de lo que dicen sus secretarios de Estado con lo que él sostiene todas las mañanas, y me parece que no hay orden interno. El presidente, yo creo que su prioridad mayor es los acuerdos con sus secretarios de Estado, que es en donde se va midiendo cómo va avanzando la administración pública en cada una de las áreas. Yo veo que no hay acuerdos con los secretarios de Estado, y eso está desarticulando al gobierno. Pero hay otra cuestión en donde creo que es un gravísimo error: no identifica a sus enemigos, a sus reales enemigos, a sus reales adversarios. No somos los conservadores ni la oposición. Nosotros estamos desempeñando nuestro trabajo de ser críticos, como él lo fue cuando era oposición. Para mí, los enemigos de su gobierno son los que violan la ley, son los enemigos del Estado mexicano. Es Delfina Gómez, que robó a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco. Es Yasmín Esquivel, que plagió su tesis profesional. Es Claudia Sheinbaum, que no ha dado mantenimiento a las líneas del metro, y ahí están los accidentes correspondientes, que implica responsabilidades que pueden derivar en delitos. Es Marcelo Ebrard en la construcción de la línea 12, es Mario Delgado con Morena, en donde se están violando todas las leyes electorales. O sea, el primer deber de un Estado es cumplir la ley, y quien no cumple la ley, ese sí es enemigo del Estado mexicano. Entonces, el señor presidente ataca a todos. Yo creo que ya tendríamos en México 2 récords, porque él dice que es el presidente más atacado. Sí, le creo, porque si vemos redes, si vemos los medios, sí es el presidente más atacado, pero él es el que más ataca. O sea, aquí tenemos un doble récord. El presidente más atacado, pero además el que más ataca, inclusive sin distinguir, porque va reparejo. Y me parece que se está quedando solo. O sea, el presidente debe reflexionar ahorita cómo gobernar hacia el final, sobre todo qué es lo prioritario, porque parece que está con la mayor atención hacia la contienda electoral. Y esto creo que es un grave error, porque su primer tarea es cumplir como presidente de México, gobernando para todos los mexicanos. Hago estas observaciones de entrada del año, de lo que yo creo que debe superar, porque yo te había dicho en otros programas que este año yo lo calificaría como el año de la contienda. Y sí, empieza una contienda.
Hay muchos elementos preocupantes. O sea, están hablando de una recesión, están hablando de una astringencia de recursos, están hablando de una lucha en donde está Latinoamérica complicándose. Ve lo que pasa en Brasil, ve lo que pasa en Perú. Tenemos elecciones en muchos de los países, como en Argentina. Entonces el escenario es muy complejo. Yo creo que el presidente debe redefinir su estrategia de gobierno, precisar sus objetivos, escuchar la voz de los expertos, corregir lo que tenga que corregir. Lo digo como un simple ciudadano, no es que esté yo en una actitud soberbia ni que quiera yo dar lecciones a nadie. Es mi punto de vista de lo que inicia en el año, pero sí, definitivamente México no se beneficia teniendo un presidente débil. Óigame, dos cosas a propósito de todo esto que nos ha platicado, que usted pone en la mesa. Entonces, con Sheinbaum, ¿se ha descarrilado junto al metro su aspiración presidencial? Mira, no lo sé, pero definitivamente yo veo en Claudia Sheinbaum, la traté en alguna debate que tuvimos cuando yo era diputado federal se discutía la reforma energética. Me parece que es una mujer que no tiene la suficiente experiencia de gobierno. Yo la veo con ira, la veo con rencor, la veo con un discurso muy belicoso. ¿Contra quién? Contra todos. Observa cómo descalifica, observa cómo insulta. Y por otra cosa, casi te diría yo que es un disco rayado de lo que dice el presidente. El presidente dice algo y de inmediato ella lo secunda. Por ejemplo, ya está embarcándose en cuestión de electricidad, de que la Comisión Federal de Electricidad hay que vigorizarla y seguir frenando inversión privada. Ni Pemex ni la Comisión Federal de Electricidad están enfrentando los enormes retos en materia de energía, y sin energía no hay desarrollo económico. Lo están diciendo, que eso está limitando el que venga inversión extranjera. Entonces, y está su irresponsabilidad en el accidente de la línea 12 y ahora en este otro accidente. Se disminuyeron las partidas de mantenimiento. Yo siento, Hugo, que la burocracia mexicana se está deteriorando. O sea, el restringir presupuestos de mantenimiento, de apoyo, de cuestiones logísticas, de muchas cosas imprevistas, está haciendo deficiente el otorgamiento de servicios públicos. No tan solo es en la Ciudad de México, es en el área de educación, es en el área de salud, es en el área de servicios. Es la atención final del ciudadano ante la oficina más próxima en cualquier trámite que se haga. Hay un deterioro de la burocracia. Yo creo que esto obedece a que el presidente no cuidó adecuadamente la designación de sus funcionarios, y esto se reprodujo como un efecto dominó. O sea, los titulares que no encajan en el perfil designaron a su vez gente más inclinados por un criterio del partido. Si tú ves, posiblemente sea el gobierno más faccioso, o sea, todos son de Morena. Esto ni el PRI en sus tiempos que gobernó, había tal obsesión por meter solamente a miembros del partido. Había muchísimos funcionarios que no eran priistas, pero tenían el perfil para desempeñar el cargo. Y aquí lo vemos en instituciones como, por ejemplo, COFEPRIS, que ve la cuestión de las medicinas, o la CREA, que es la Comisión Reguladora de Energía, que está deteniendo inversiones y permisos de empresas que quieren invertir en cuestiones de energías limpias. Entonces, esta oportunidad del día de hoy es extraordinaria. Si la dejamos ir, va a ser un enorme daño para México. De aquí debe de salir un gran acuerdo de integración de Norteamérica. Esta apuesta
se discutió mucho, este dilema. Se discutió mucho hace muchos años. Hubo un libro que escribió Carlos Tello y Rolando Cordera que decía el dilema o la disputa por México, creo que ese era el tema, y que había dos proyectos de desarrollo, un proyecto nacionalista cerrándose, protegiendo a las empresas mexicanas con aranceles, sustituyendo importaciones, y vino un giro cuando entramos al GATT en el 86-87 con Miguel de la Madrid, y después con la entrada al Tratado de Libre Comercio. Ahorita querer regresar al esquema del nacionalismo revolucionario me parece no tan solo equivocado, sino imposible, irreversible ese cambio. De hecho, yo hacia allá iba con el otro planteamiento, porque me acuerdo que no hace muchos días atrás el presidente hablaba de esto que algunos se llaman parte del nuevo orden mundial, de la integración, no solo, ahorita estamos hablando de Norteamérica, ¿no? Pero él hablaba de la integración de todo el hemisferio, de hacerlo realidad. De hecho, pues ahora pareciera, obviamente no es una idea de él, pero pareciera que él fuera la bandera, ¿no?, de esa idea. Mira, hay varios analistas, entre ellos un amigo mío, Jerónimo Gutiérrez, que fue embajador, que dice que ese proyecto es inviable. El proyecto que trae el presidente de integrar toda América Latina, y eso como idea, como un proyecto, me parece que el presidente a veces quiere llegar con cosas novedosas, como que quiere todos los días sacudir al pueblo de México con una idea. Pero definitivamente, así como hay una globalización, hay una regionalización. Y eso está claro, la geopolítica en el siglo XXI va hacia una regionalización. La Comunidad Económica Europea, los países asiáticos, lo que es el Pacífico, lo que es la integración hacia la zona del Pacífico, con obviamente Japón y China en ese escenario, y aquí nosotros tenemos esa gran oportunidad. O sea, lo más importante es lo que tenemos hacia Canadá y Estados Unidos, que son dos potencias. O sea, si vemos las cifras de lo que nosotros comercializamos con el resto de Latinoamérica frente a lo que comercializamos con Estados Unidos y con Canadá, pues lo que suena ridículo el comercio con Latinoamérica. Entonces hay que darle prioridad a lo prioritario, y Estados Unidos, con toda y la recesión, va a tener, yo creo, mayor resiliencia en su economía, y eso puede ayudar para que no se caiga la economía en este año para México, que se está hablando de una recesión. O sea, se está hablando ya de un sexenio en donde no hubo desarrollo. Pero si consideramos que va a haber 6 millones de mexicanos más, porque esto ya lo platicamos en algún otro programa, quiere decir que va a disminuir el poder adquisitivo de los mexicanos en una proporción del 8 al 10%. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Hugo. Perdón que entrando el año no venga yo con mucho optimismo, pero me parece que la función de la oposición es esa, es señalar lo que nosotros creemos que está mal. Ojalá y se corrija y ojalá y se nos tome en cuenta. Ese es mi punto de vista, y pues felicidades por el año nuevo. Felicidades a ti, las gracias, como ya lo había yo dicho en el programa anterior. Gracias, licenciado. Vamos a la pausa, ya son las 2:14. Volvemos. El Ayuntamiento de Centro te ofrece